Muy buenas tardes. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Que el Todopoderoso les continúe cuidando y derramando sus bendiciones a su familia. Vamos a continuar con el nivel 3, desarrollando el propósito de Dios. Y hoy nos corresponde la lección número 10, que tiene que ver con las células de crecimiento integral. Voy a permitirle leer Hechos capítulo 5, versículo 42 como preámbulo a la lección de hoy. Dice la palabra: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. El objetivo de esta clase de las células de crecimiento es poder adquirir elementos sólidos para conocer y liderar un grupo o célula de crecimiento integral. La Iglesia Cruzada Cristiana está comprometida con el establecimiento funcionando de las células de crecimiento integral y tiene los fundamentos también en la iglesia local, donde se dará entrenamiento efectivo que se desarrolle el discípulo del Señor o el discipulado. Además, que cada miembro pueda descubrir y desarrollar sus dones espirituales y ministeriales en la medida en que realice evangelismo, consolidación, discipulado, delimitando líneas de autoridad, supervisión, rendición de cuentas en todas las instancias. Las células de crecimiento integral son una estrategia que nos ayudan a alcanzar y a ganar a Colombia y las demás naciones para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué significa crecimiento, las células de crecimiento integral? Células son grupos pequeños organizados de personas de ambos sexos, de diferentes contextos y edades, con unidades de propósito para lograr el crecimiento y el extendimiento del reino del Señor. Hechos 2, capítulo 2, verso 43 al 47 habla de este crecimiento. En cuanto al crecimiento, porque al reunirse las personas se busca que haya un crecimiento organizado y planeado para todos y cada uno de ellos. Asimismo, ese crecimiento está enfocado a la multiplicación de los nuevos creyentes. Por eso dice Hechos que Dios añadía cada día a los que habían de ser salvos. Integral, porque está enfocado en todos y cada una de las áreas de la vida de los creyentes, como también en su carácter y servicio a Dios. Lea 1 de Tesalonicenses 5:23. En principio son heterogéneos, enfatizando el mantenimiento de la unidad familiar, pero esto no excluye la conformación de grupos homogéneos. Se entiende por grupos homogéneos aquellos que tienen un mismo género, intereses o características afines o comunes, como edad, estado civil, profesión, entre otros. ¿Qué significa entonces? Hay una pregunta, ¿qué significa CCI, célula de crecimiento integral? Usted debe colocar la respuesta en su cuaderno o libro o manual. También debe explicar en sus propias palabras por qué las células o grupos deben ser integrales. Ahora, en primer lugar, hablando de la célula, es una estrategia bíblica. En la Escritura encontramos consignados tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento los principios de esta estrategia. Un primer relato lo encontramos en Éxodo capítulo 18, versos 17 al 20. Lo mismo que Deuteronomio 19, 18. Dios por medio de Jetro ayudó a Moisés a organizar el trabajo y a delegar funciones para realizar una labor más efectiva y eficiente. Esta estrategia bíblica nos permite tener una visión, compartir el trabajo, Éxodo 18, 19 al 20, Proverbios 29, 18. Atender mejor al pueblo, según Éxodo 18, 23. Evitar el desánimo en la obra, según Éxodo 18, 18. Cumplir con el propósito divino, según Mateo 28, 19. Crecer doctrinalmente, según Hechos 2, 42. Crecer en comunión, según Hechos 2, 42 al 46. Tener adoración colectiva, según Hechos 2, 46. Crecer en obra de misericordia, crecer numéricamente, desarrollar el modelo apostólico,
En segundo lugar, es una estrategia que provee organización a la iglesia local. La estrategia del CCI permite una excelente organización de la iglesia local en los siguientes aspectos. Permite escoger el liderazgo según principios bíblicos y bien claro, según Éxodo 18, 21 al 25. Provee un correcto trabajo en equipo, distribución de funciones, genera sujeción, produce unidad. Dios se manifiesta milagrosamente. Permite un trabajo eficiente, eficaz y efectivo, según Hechos 2:41. Permite la organización en grupos pequeños, según Hechos 18:21. Dice, ponlo sobre el pueblo por jefe de millares, de centenas, de 50 y de 10. Se puede afirmar lo siguiente: 1 por 1 o 1 por 10 igual 10. Había un líder sobre 10 personas. 5 por 10, 50, había un líder sobre 5 líderes, ya que cada líder tenía 10 personas. 100, había un líder sobre 10 líderes, ya que cada líder tenía 10 personas. 1000, había un líder sobre 100 líderes, ya que cada líder tenía 10 personas, y así sucesivamente. En el Nuevo Testamento contamos con la experiencia de equipos de trabajo ministeriales como los 12 apóstoles y el grupo de los 70. Tanto el primero como el segundo grupo fueron enviados de 2 en 2. De igual manera encontramos líderes que trabajaron en equipo después de la muerte, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Ahí encontramos a Pedro y Juan, a Pablo y Bernabé, a Pablo y Sila, a Priscila y Aquila, a Timoteo y a Bernabé y Marcos. Así que escriba 3 aspectos en los que vea que el uso de esta estrategia haya favorecido a la iglesia local. Es que usted tiene que anotarlo en su cuaderno. También la pregunta es: ¿se haya delegado a usted responsabilidad de estar a cargo de alguna persona? ¿Usted ha sido delegada por su pastor o pastora para cumplir alguna función? Bueno, esas preguntas tiene que responderlas allí en la página 148 de su manual. En tercer lugar, el equipo de trabajo. El equipo de trabajo estará conformado por las siguientes integrantes. Un líder. El líder del equipo de trabajo es directamente responsable de que toda persona de su equipo pase por la ruta de crecimiento hasta alcanzar el nivel de multiplicación. Es la cabeza del grupo, responsable del crecimiento integral de su equipo de trabajo, de ejercer pastores, evangelizar, consolidar, afirmar, ser ejemplo en la oración, conocimiento bíblico y carácter cristiano. Además debe estar atento del desarrollo y ejecución de la reunión planeada, propiciar un ambiente de cordialidad y asegurarse de que los invitados reciban el mensaje del Evangelio. Es el único autorizado para predicar en el grupo o delegar a la persona que lo debe hacer, con la autorización del pastor o supervisor según el caso. El líder debe buscar su sucesor en oración. Colíder es la mano derecha del líder, le colabora y en caso de ausencia del líder es quien lo reemplaza. El anfitrión es el dueño o poseedor o tenedor de la casa o lugar donde se realiza la reunión. Debe ser una persona hospedadora, amable, que ama a los perdidos, de buen testimonio, que esté dispuesta a poner a disposición su casa al servicio de Dios, además de evangelizar, consolidar, afirmar y discipular. Sino hospedador, dice la Biblia, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. En cuanto a los servidores, son personas que están dispuestas a servir, bien sea como maestro de niños, intercesor, Timoteo, líderes asociados, ayudas juveniles, etc. En cuarto lugar, la reunión de líderes o el MEC que llamamos. Ese MEC significa Administración, Evaluación y Proyección. Es la reunión que tiene como objetivo determinar qué y cómo hacer para alcanzar las metas asignadas dentro de la iglesia local y se debe realizar con integrantes del equipo de trabajo en todas las instancias. Pastor con los supervisores, supervisores generales con supervisores auxiliares, supervisores auxiliares con los líderes, líderes con su equipo de trabajo. El ME se desarrolla en 3 pasos: administración, evaluación y proyección.
Debe hacerse semanalmente. El tiempo de oración de este, en lo posible, no debe ser superior a 1 hora. Ministración consiste en el tiempo dedicado a buscar del Señor a través de la oración y la lectura de la palabra de Dios con el fin de ser edificado. La oración, el líder debe conducir al equipo de trabajo a interceder, clamar por las metas del grupo, por los proyectos de la iglesia, orar por la manifestación de los dones espirituales, por las necesidades de los asistentes a la reunión, la familia, por las personas que no conocen a Cristo. No está de más resaltar que si el líder no vive en comunión constante con el Espíritu Santo y en santidad diaria y servicio permanente, no verá los resultados deseados. Predicación es la comunicación de un mensaje bíblico ungido que edifique y pastoree el equipo de trabajo. Además, lo inspire y comprometa a evangelizar, consolidar, afirmar, discipular e impregnar con fervor los corazones de los miembros del equipo para establecer el reino de los cielos. Para nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Entonces, preferiblemente debe ser el pastor o equipo pastoral los encargados de elaborar el mensaje, ya sea para el MEC como el de la reunión evangelística. En cuanto a la evaluación, es el proceso de examen y seguimiento con el fin de asegurar el cumplimiento de las actividades planificadas para alcanzar las metas y la corrección de las desviaciones significativas. Lo básico en la evaluación es determinar las actividades que se realizaron con éxito y encontrar las razones por las cuales se alcanzaron o no los objetivos deseados. En cuanto a la proyección, es la descripción de los objetivos por alcanzar a corto, mediano y largo plazo. Los aspectos más frecuentes a proyectar son la evangelización, la consolidación, afirmación, el discipulado y los eventos especiales del grupo y de la iglesia. Algunos aspectos importantes que se deben considerar en la proyección son responsabilidades comunes. Son responsabilidades atribuibles a todos y cada uno de los integrantes del equipo: evangelizar, dar lista de amigos, consolidar, visitar, entre otras. Anuncios e informes, e invitar a las reuniones a la iglesia, invitar a las actividades especiales, días del amigo, preencuentro, encuentro, posencuentro, reencuentro, seminarios, entre otros. Responsabilidad de la reunión evangelística o celular. Si se asigna a cada uno de los privilegios o actividades que se realizan en la próxima reunión evangelística. Así que hay unas preguntas: ¿qué significa MEC? Se realiza en su iglesia los 4 MEC que se proponen aquí. Bueno, esas son respuestas que usted tiene que dar. En quinto lugar, desarrollando la célula de crecimiento integral. Esta reunión tiene como objetivo principal alcanzar, ganar y edificar a las personas para el reino de los cielos. Así contribuimos con el cumplimiento de la tarea de la gran comisión dada por nuestro Señor y Salvador Jesucristo a la iglesia. Se pueden hacer variantes según la guía del Espíritu Santo, de tal forma que no se convierta en una reunión monótona y aburrida. A continuación sugerimos algunos privilegios o actividades que se pueden hacer en este tiempo, teniendo en cuenta que la reunión no debe ser extensa. Dar la bienvenida es el primer contacto con los invitados, amigos, hermanos. Debe hacerse con el dinamismo, amabilidad, con alegría. El objetivo es hacerlos parte del cuerpo. Oración inicial es una oración corta para agradecerle a Dios la presencia de cada uno en la reunión. Lecturas bíblicas. Se lee una porción del capítulo de Proverbios o una de acorde al mensaje. Debe hacerse con voz clara, fuerte y velocidad adecuada, poniendo sentido a la lectura. Alabanza. Una persona debe dirigir 1 o 2 cantos o no más. Estos deben tener un ritmo que motive a los asistentes a cantar con júbilo. Se recomienda utilizar algún instrumento o medio de reproducción musical. El mensaje debe ser compartido por el líder o por la persona que designe. Es necesario que el expositor estudie bien el mensaje y exponga con claridad y amor y fervor, utilizando cambios en el tono de voz y movimientos corporales moderados que ayuden a transmitir y a entender el mensaje. Es importante que el mensaje tenga un claro objetivo. Durará de 20 a 25 minutos máximo.
Sería interesante repasar continuamente el libro Auxilios para predicadores laicos y el libro El líder de excelencia. Motivación a la ofrenda o recolección. Basados en un pasaje bíblico, se explica a los oyentes la bendición de ofrendar. No está de más recordar que el destino de las ofrendas que se recogen del grupo lo decide el pastor de la iglesia local. Y cuando se trate de diezmos y ofrendas específicas deben pasar directamente a la tesorería de la iglesia. Anuncios. El líder o la persona designada por este transmite los anuncios de manera interesante y amena, asegurándose que el contenido sea captado por todos. Nunca debe faltar la invitación a las reuniones generales de la iglesia. Oración final. Es una oración corta para agradecer a Dios la presencia de cada uno en la reunión y pidiendo la bendición para el grupo. Refrigerio. Debe ser sencillo, refresco, café o un pasaboca. Las ayudas o servidores lo repartirán mientras que se propicie el ambiente agradable, teniendo como prioridad atender a los invitados. Así que la tarea también es escribir otras actividades que se pueden realizar en el CCI. Sexto lugar, algunos problemas frecuentes. Una sencilla mirada a los relatos gloriosos del libro de los Hechos suficiente para darnos cuenta que los problemas han estado presentes en el cuerpo de Cristo desde el inicio de la iglesia. Pero el inconveniente no es tener problemas, sino no saber enfrentarlos. Lea Hechos 6 del 1 al 4, encontramos un ejemplo. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Hay problemas que son naturales al proceso de crecimiento, pero no es lo mismo atacar el problema que atacar a las personas. Muchas veces invertimos más tiempo rodeando el problema que buscándole soluciones. ¿Qué hicieron los apóstoles? Dice el versículo 2, entonces los 12 convocaron a la multitud de discípulos. ¿Por qué lo hicieron? Porque se necesitaba analizar y solucionar el problema planteado. La Biblia además refiere que en la multitud de consejeros se afirman los pensamientos, Proverbios 15:22. Posteriormente lo encontramos planteando una solución, versos 3 y 4. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Como puede observarse, se solucionó el problema seleccionando unos hermanos de la iglesia que tenían unas cualidades especiales. Algunos de los problemas que nos pueden presentar son hacinamiento por crecimiento, falta de líderes por atender el crecimiento acelerado, falta de atención espiritual oportuna, problemas de relaciones, enojos, diferencias entre hermanos o liderazgo, por falta de comunicación o conocimiento claro de sus funciones, personas que quieren aprovecharse de los demás, por pecados, personas que incurren en pecados, problemas de estrategia. Cuando ciframos la fuerza de un grupo en una sola familia, crecer sin un orden estratégico, cuando descuidamos los aspectos básicos de los grupos, la evaluación, planificación, búsqueda de Dios, preparación de liderazgo, establecimiento de escuelas, seminarios, preparación y actualización. Cuando colocamos líderes sin haberse capacitado, problemas de origen externo, ataques del enemigo, bien sean directamente o a través de las personas, problemas sociales que impiden el funcionamiento del grupo de la iglesia, falta de estrategia, de evangelización efectiva, inadecuada, consolidación, afirmación o ineficiente discipulado, cansancio en los integrantes del grupo después de un largo periodo de servicio. Así que escoja 5 de los problemas anteriores y plantee una solución para cada uno. Y vamos concluyendo entonces que cuando se quiere ser efectivo y productivo en la labor de establecer el reino de Dios en la tierra, lo más aconsejable es usar los modelos bíblicos. Los grupos pequeños de trabajo fueron usados tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y es altamente recomendable usarse hoy como complemento importante, por no decir indispensable, en la labor encomendada a la iglesia en el primer mandamiento de la Gran Comisión. Los CCI
cumplen una importante misión complementaria en el crecimiento, además de tener cuidado cercano de sus miembros. Así que esta lección es muy importante cuando estamos trabajando con células en los barrios, en las casas, en la familia, y hay que tener en cuenta todo este trabajo, toda esta preparación, capacitación. Mire cuán importantes son estas escuelas. Y ya vamos culminando casi el nivel 3. Que el Dios del cielo les continúe bendiciendo y que puedan aprovechar, mis amados, bien el tiempo. Si tienen sus libros en casa, repase, haga las tareas, que llegará el momento en que hay que decirle, para que usted se pueda graduar, decirle cuál es el trabajo que tiene que hacer. Así que vaya preparándose con tiempo y el Dios del cielo los ayude en todo. Amén. Saludes.